ahí pues bastante particularmente interesantes, diría yo, y es aquí donde vamos a hacer hincapié en esta ocasión. Y para ello siempre pues yo les pido de la forma más atenta que ustedes dispongan de su código penal en esta ocasión, ¿verdad, compañeritos? Es lo más importante en esta ocasión, en que ustedes tengan cuenta con su código penal a la mano y que efectivamente vayamos dando algunas indicaciones con algunos artículos y para que podamos hacer algunos análisis correspondientes. Sin embargo, en esta ocasión yo creería que me gustaría iniciar eh, de manera fuerte, les diría yo, eh, respecto a alguna noticia que está percatándome al filo del mediodía. Entonces les quiero comentar, compañeros, que yo estaba viendo, y no sé si alguno de ustedes también se enteró, por eso les digo, siempre es bueno estar anuente a las noticias que efectivamente se nos presentan en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo un delito que fue un delito que cometieron los policías. No sé si alguno de ustedes se enteró de esta noticia, creo yo, no creo que haya sido de 200 y pico alumnos y ciento y tantos que estamos acá, no puedo creer que, por ejemplo, no la hayan visto. Pero la particularidad fue el delito o la comisión del delito o los delitos que se le están imputando efectivamente, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Eso es importante. No es marero menor de edad, no, ese es otro tema. Este ya gobernación es de conocimiento la situación en la que los policías se encuentran, ¿verdad, chicos? Entonces sí, ya les digo que efectivamente estamos ante una situación de un caso pues bastante particular y es algo que a mí me gustaría que ustedes analizaran, ¿verdad? Porque yo creo que a estas alturas ustedes con lo que ya han visto, ya tienen por conocimiento o lo que van desarrollando en este curso o en este refuerzo, le llamaría yo, no le llamaría repaso, sino refuerzo del penal sustantivo. Efectivamente, la comisión del delito no es el primer delito que se les está imputando de forma directa a las personas cuales han sido partícipes de. Y bueno, de alguna forma, directamente la comisión del delito sí está, porque nosotros sabemos solamente con tener a la persona en contra de su voluntad, etcétera, etcétera, pues el delito ya está consumado. Es lo que yo les explicaba. Sí, pero yo no participé y que verán, fue el caso del muchacho un par de muchachos que aconteció en zona 15. ¿Ah? Entonces, de esta manera es lo que yo les digo, cómo es de importante que nosotros sepamos efectivamente qué delito o cómo es que vamos a manejar esa teoría del delito, porque ellos se manejan bajo la teoría del caso, verifican efectivamente la comisión o participación o grado de voluntad de los partícipes en el hecho cognitivo, de la cosa delictuosa, un montón de cosas que al final de cuentas pues dicen uno como abogado defensor podría aprovecharse de, inclusive sí hay cuestiones en las que ustedes actualmente, ya el grado que ustedes van a ostentar, que es el sexto semestre, chicos, ya les quiero comentar exactamente el de que forzaron a los chicos a extraer dinero. Tiene que recordarse de su código procesal penal. Créanme que a partir de la otra semana su pan diario va a ser penal sustantivo y procesal penal. ¿Sí? Entonces, yo les quiero ir haciendo esas acotaciones, ese tipo de observaciones que ustedes deben de tener en consideración futuramente, ¿verdad? Ahorita probablemente no, pero ustedes ya tienen que despertar ese instinto de decir, ser como un sabueso, decir, no, esto sí, tal y tal cosa. Entonces, ya les comento. En este caso, por ejemplo, si hubiese una situación procesal en contra de estas personas, esto ya es puramente en casos en concreto, chicos, por favor, hagamos las observaciones, el análisis que se va a delimitar de la situación que aconteció hace poco. Entonces, ustedes, por ejemplo, como abogados defensores, porque está viendo que de alguna manera el abogado de la defensa pública penal tiene que saber eso, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos qué tiene nos depara, si se van al Ministerio Público, a la defensa pública penal, si se van al área de la Dirección de Investigación Criminal. O sea, miren, ustedes no saben qué decisión les depara. Algunos otros van a querer lo más tranquilo, notariados, ¿sí? Son cosas, ¿verdad? Pero indistintamente, pues estamos hablando de derecho penal acá, compañeros, entonces
Recuérdense ustedes, tener actualizado o por lo menos tener las adiciones que el Congreso ha otorgado a esta nueva forma de, de, aceptación de cargos, le decimos nosotros, esta nueva forma de venir y de alguna manera hacerle ver a nuestro procesado, al imputado, al procesado, no importa en qué fase el proceso, muchachos, porque yo les digo, ya he estado viendo algunos docentes. Yo sé que efectivamente yo no soy maestro como ellos tendrán sus doctorados, maestrías, etcétera, etcétera. Sin embargo, les hago las observaciones siguientes. Y es que muchos de ellos están diciendo que hasta la parte final del proceso es que se le puede hacer esa gestión y hacer de conocimiento a la persona cuando específicamente la ley, a partir de ese artículo especialmente, nos remite a que desde conocimiento del juez, es desde el conocimiento del juez de la actualización de estos artículos que se le adicionan al Código Procesal Penal, que efectivamente ustedes tienen que tener en mente que el juez, sea en la etapa inicial, en la declaración, en la etapa procesal, en cualquier etapa del proceso, el juez tiene que recalcar al imputado, al procesado, al sindicado, que existe la situación particular de la aceptación de los cargos a los cuales va a enfrentar por el proceso de. Entonces, en este caso, el Ministerio Público efectivamente pues tiene que dar las investigaciones, todo el rendimiento de las investigaciones que se le ha hecho a la persona, y efectivamente es como desde ese momento ustedes ya tienen que tener ese criterio, por eso se les va formando desde ahorita. Nuestros docentes, no sé si se los van a empezar a mencionar en este semestre que viene, pero yo prefiero irles adelantando porque siempre tenemos un dicho nosotros, y es que es mejor siempre andar un paso adelante de los demás, créanme. Entonces, ustedes como abogados van a venir y van a decirle, sí, mire, a su cliente, fíjese que efectivamente lo que usted debe hacer es esto, tal cosa. Entonces, lo que podría ser es que podríamos tener una rebaja de la pena hasta en una quinta parte, por ejemplo, pues. Por ejemplo, si el imputado se ve una situación procesal por un hurto agravado, o en este caso estos muchachos de los policías que vienen y sí realmente dicen, bueno, sí, acepto. Entonces ya se contará con, por ejemplo, con que devuelvan la cantidad que han tenido que en su momento hicieron extraer a los muchachos. Tendrán que compensar de alguna manera económica o dependiendo del delito, en este caso económicamente, lo que hicieron extraer a los muchachos. Y de alguna manera del delito de los que se les está imputando, que es el plagio, secuestro, pues tendría que existir una rebaja hasta la quinta parte. Sí, entonces también tienen que tener ustedes por enterado, de alguna manera, si la persona sindicada, procesada, sea la parte en la que el sujeto se encuentre, en la parte del proceso o en el inicio del proceso, tienen que recordarle a ustedes en este caso. Sí, Mónica, exactamente. Ustedes, por ejemplo, si están con los policías de frente, les van a decir, vean, mis estimados, ustedes a la hora de aceptar esto, posteriormente, si ustedes dicen, no quiero, entonces lo que sucede es que efectivamente el proceso va a continuar desde en la parte en la que se han quedado, ¿verdad? Entonces, vean lo bonito que es el derecho penal cuando ustedes manejan bien la parte sustantiva, y efectivamente también, de alguna manera, ustedes van manejando la parte procesal. Esa parte que a nosotros nos gusta. Ustedes ahorita en su derecho procesal penal van a aprender muchísimo lo que es, de alguna forma, la primera declaración, van a empezar a ver las partes introductorias, un montón de cuestiones muy bonitas. Y ya para finalizar, pues efectivamente ya van a empezar a ver ustedes en su derecho procesal 2, efectivamente, la parte de los memoriales, de esos famosos escritos que uno invoca a la hora de sustentar alguna circunstancia, situación, a efecto de apoyar de alguna forma a nuestro patrocinado. O también, si ustedes quieren verlo, el problema que hubo en la jornada nocturna, como fiscales, porque uno tiene que, como quien dice, enrollarse dentro de ese personaje que a uno le van diciendo. Si usted le dice abogado, usted ya sabe que es defensa; si le dicen a usted que es fiscal, usted ya sabe que es parte acusadora. Entonces, así efectivamente es como se va manejando todo esto, y es que se va delimitando todo este tipo de situaciones.
El asunto, al final de cuentas, es llamarlos a la reflexión y que vean lo importante que es, por ejemplo, que ustedes que se recuerden de los autores intelectuales del delito. Recuérdense que tienen materiales, tienen directos, tienen cooperadores, tienen cómplices, porque estos a la hora que meten este tipo de situaciones que es delicado en contra de las personas, porque no todos son cómplices, solamente fueron partícipes. Por ejemplo, algunos fueron cómplices en el sentido que sí participaron en el hecho material, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, chicos, y es la reflexión a la que yo quiero darles a entender con esta pequeña introducción que pues acabamos de tener, ¿verdad? Porque es por eso mismo que estamos ahorita en este refuerzo. Estamos analizando, estamos de alguna forma delimitando efectivamente lo que es, lo que tendríamos que hacer y para no ir a la calle y cometer esos errores, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les quisiera preguntar, compañeros, ustedes de lo que hemos visto desde la semana pasada para hoy martes, ¿verdad? Les quisiera preguntar, ¿ustedes tienen alguna duda con respecto de alguno de los elementos? ¿Tienen alguna duda de cómo lograr identificar, por ejemplo, algunos de los elementos que tenemos ahí? O si vamos bien, porque necesito que estén ya puliditos para mañana y para el día jueves. ¿Mm? Necesito saber que todos estamos en sintonía, que sí vamos entendiéndole el rollo a todo eso, ¿verdad? Y que por favor ustedes pregunten, exprésense, díganlo, no se queden callados. Por ejemplo, así como Dani aquí me dice lo del COP, perfecto, vamos a ver eso, lo de la condición objetiva de punibilidad, no hay problema, ¿vieron? Pero ya les quiero hacer hincapié en una cuestión. Ahorita vamos con Ronald, después vamos con Sebastián. En los artículos, no todos tienen condición objetiva de punibilidad. ¿Vieron? Eso. No todos tienen condición objetiva de punibilidad. Pero ahorita vamos a andar en ese tema. Ronald, buenas noches. Te escucho. Buenas noches, doctor. Viera que yo no sé, bueno, ahorita tal vez tengo un poquito de duda, porque yo estaba en la jornada vespertina y, bueno, el doctor Lemus pues también nos indicó de una manera, ¿verdad? Entonces yo tenía duda en el elemento normativo. ¿Qué es lo que específicamente vamos a colocar? Porque ayer me estaba dando cuenta que mis compañeros, los que pasaron y compartieron su pantalla, estaba viendo que solo transcribían el artículo como tal. Entonces, no sé Y a si ustedes se les dijo que era una acción que delimitaba el artículo, ¿verdad? era como, yo lo entendí que era como el artículo, pero como que más corto, como usted decía, la acción que delimitaba, no sé si estoy bien. Exactamente. Te voy a comentar, Ronald, para que en este orden de ideas, pues nosotros, de alguna manera, todos vayamos en sintonía y los elementos normativos, por favor, por esta ocasión, les estoy solicitando y les estoy autorizando que puedan poner en el elemento normativo el artículo, transcrito literalmente, copiado y pegado, ¿sí? Por esta ocasión, ¿verdad? Entonces, no habría inconveniente, porque por lo menos ustedes de la jornada vespertina ya saben que efectivamente va a ser una circunstancia en la que se tiene que analizar la acción que se encuentra taxativamente dentro de ese artículo. ¿Mm? Entonces, ustedes ya saben de alguna manera, efectivamente, cómo analizar, por ejemplo, un caso que se puede hacer en concreto, es lo que está sucediendo con estos muchachos. Pero en esta ocasión, a manera de que todos nos podamos ir desarrollando, desenvolviendo e ir en la misma sintonía, en ese orden de ideas te comento, que sí les vamos a autorizar que nos pongan el artículo, no hay problema, es lo que les había dicho, ¿verdad? Esto para que todos puedan de alguna manera pasar con una nota satisfactoria. ¿Ah? Por esa ocasión estamos siendo benevolentes, pero para la segunda evaluación de retrasada, mejor que ni se asignen con nosotros. Esto ya es un comentario muy personal, chicos. Para segunda retrasada, yo no les recomendaría que se vayan con nosotros porque vamos a tomar el criterio de la jornada vespertina. Es un poco más exigente, ¿verdad? Entonces aprovechemos en esta ocasión que de alguna forma vamos a hacer esto como estoy comentando, ¿verdad, compañeritos? Ir al pie de la letra,
como ya se los he estado diciendo, ¿sí? Entonces, para que no tengamos un inconveniente, ¿verdad, Ron? Entonces, por esta ocasión, pues, lo vamos a aceptar así, ¿oíste? Ah, ok, doctor, hoy sí, ya lo comprendí. Gracias, hoy. Perfecto. Sebastián. Sí, muy buenas noches, doctor. Con dos dudas. Igual yo no tengo claro lo del COP, o sea, no sé identificar todavía cuándo debemos ponerlo y cuándo no. Y segundo, cuando un artículo está derogado, ¿se hace o no se hace el análisis? Y se especifica hasta de último que está derogado. No, vean, buena Gracias. observación, Sebastián, muchas gracias. De repente puede ser que les den un artículo derogado. ¿Y ustedes qué van a hacer? Lo que sucedió particularmente con nosotros en la jornada vespertina, compañeros, pues yo les decía que aquí vamos a resolver como quien dice, de alguna forma, esa evaluación final. Y es que ustedes únicamente tienen que poner el presente artículo no se analiza porque está derogado, por ejemplo. Eso es respondiendo a tu segunda pregunta, Sebastián. Gracias, doctor. Ahora bien, ¿qué es lo más sencillo? Vamos a hablar de la condición objetiva de punibilidad. Vean, chicos, cuando estamos ante un delito de condición objetiva de punibilidad, ya les estaba diciendo, el Código Penal no todos los artículos lo tienen, ¿sí? La mayoría de los artículos que ven ustedes no tienen condición objetiva de punibilidad. Es bastante claro, muy evidente. Nosotros vamos a encontrar esa condición objetiva de punibilidad, por ejemplo, en delitos. Eso es una forma como yo les voy a dar un consejo para que ustedes lo vayan tomando y decir, bueno, me podría servir más adelante. En este caso, pues yo les recomendaría, por ejemplo, cuando sean delitos económicos, como por ejemplo una quiebra fraudulenta, también delitos que puedan ser cometidos por funcionarios públicos, también podrían tener la comisión de un delito en el cual podamos invocar que podamos identificar la condición objetiva de punibilidad, porque sí sucede. Por ejemplo, en este caso podríamos decir con lo que estamos hablando de un principio, y es el mejor ejemplo. Estos policías, ya tenemos identificados a 3 policías, de nombre fulanito, sultanito y menganito. Perfecto. La comisión del delito que se les promueve en virtud de las acciones que se lograron constatar van a ser 3. La primera, plagio, secuestro. Pero es que yo no los metí a la patrulla, pero es que yo los llevé en el carro y eso no es delito. Pueden argumentar alguno de estos si efectivamente, por ejemplo, dijeran, no, ¿verdad? Yo me quiero hacer el SAFE. Entonces, les quiero recordar a ustedes que con el simple hecho de que nosotros tengamos sometidos en contra de la voluntad de la persona a nuestra voluntad, estamos cometiendo ese delito y lo estamos consumando. Recuerden, la consunción, el momento consumativo del delito, en ese caso. Bueno, me están diciendo que robo, hurto agravado, no sé qué otras cosas y qué otras babosadas hicieron los policías. Entonces, ¿son delitos comunes? Probablemente, pero recuérdense de una cosa, y aquí es donde interactúa el análisis que ustedes gestionan, es la condición objetiva de punibilidad en el presente caso va a ser que aquí hay elementos, ahorita vamos con Diego, efectivamente, que son aperceptibles, y entre ellos están, uno, que se aprovechan de ser elementos de servicio para la población. Tenemos que también, no sabemos si es la primera ocasión que hacen esto, ya se presume por la forma que operan, y si operan en la noche, y si operan un poco por ahí por la madrugada, entonces ya vamos con 2 elementos. Y que en su tercer elemento nominativo, que está la denuncia ciudadana, vean cómo identificamos estos 3 elementos, pero así, rapidito.
se puso la denuncia. Ustedes saben que el fuero de la Policía Nacional Civil es muy diferente a la forma que van a venir y sancionar y darle el seguimiento oportunamente a un particular. Obviamente, eso es lo que sabemos. PNC, PMT, el ejército, sus fueros son diferentes, lamentable y tristemente. Porque la institución es la encargada de ver de alguna forma cómo corregir esas situaciones. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestros tres elementos, pero nosotros en un caso en concreto no vamos a decirlo como una condición objetiva de punibilidad. Para efectos académicos, sí, es como ustedes lo tienen que entender. Por eso les decía, uno tiene que tener ese olfato y decir, bueno, sí, efectivamente, esto es lo que sucede, esto y esto, sacar sus conjeturas y decir, bueno, podemos proceder ante el Ministerio Público con la denuncia que efectivamente ha sucedido. Encontramos la retención de las personas, el sometimiento en contra de su voluntad, los fueron a hacer sacar dinero en efectivo y por el simple hecho que son policías y su función es cuidar a la ciudadanía, efectivamente vamos a poner la denuncia, ya sabemos, acompañado de un abogado a Ministerio de Gobernación, principalmente al lugar donde se cometió el hecho. Tendríamos que ir a la subestación. La subestación tiene que informar a Gobernación. Bueno, nosotros nos adelantamos y vamos a Gobernación. Posteriormente vamos al Ministerio Público a poner la denuncia correspondiente. Entonces, es de esta manera, compañeros, no lo digo solo por Sebastián, para todos, cómo opera esa condición de punibilidad. Y ustedes, para los que vieron la noticia, salió la jefa a hablar y decir, invitamos a la ciudadanía que por favor no se queden callados y que pongan sus denuncias, etcétera, etcétera. Ya se van dando cuenta cómo es que opera. Pero así es como efectivamente nosotros podríamos empezar a darles seguimiento efectivamente de esto que se identifica como la condición objetiva de punibilidad. ¿Se dan cuenta? Y no solamente es que se den en cuanto a los funcionarios y empleados públicos. Esto se podría dar como ya se los había especificado. Por favor. Esto se da también en instancia privada. Recuérdense que una compañerita, creo que fue Lili la que nos comentaba, por ejemplo, la quiebra de Bancafé. Tendría que analizarse cuáles fueron los motivos que efectivamente dieron a acontecer para que, por ejemplo, existiera esa insolvencia de no pago a las demás personas. Mucha gente se suicidó, mucha gente mató, vino y hizo un montón de cosas. Entonces, así es como nosotros vamos delimitando, sacando las conjeturas efectivamente de la condición objetiva de punibilidad. ¿Estamos? Ahora bien, a la hora que nos encontramos con el Código Penal, es la pregunta de ustedes. ¿Qué sucede en el caso de la condición objetiva de punibilidad cuando nos encontramos en el Código Penal? Vean, el consejo es el siguiente. Cuando ustedes tengan efectivamente su código a la mano, recuérdense de esta circunstancia o estos delitos, los de resultado y los delitos de mera actividad, pura actividad o simple actividad, como ustedes les han enseñado. Pero nosotros los manejamos como delitos de actividad. Sí, se dan bolas, hay que andar haciendo bolas. Que sí, que doctrina aquí, no, hombre, esas son babosadas. Ya a la hora del ejercicio profesional, ustedes efectivamente van a darse cuenta que dice el delito de actividad en el sentido de un delito de forma continua, etcétera, etcétera. Créanme, así lo van a ver. Pero para la academia siempre va a ser así. Tengan en consideración en consideración los delitos de actividad y los de resultado. Sabiendo eso, ustedes ya saben penal sustantivo, compañero. Bueno, pregunto, con este ejemplo que acabamos de ver de lo que aconteció en estos días, supongo yo, comprendemos ahora cómo se manifiesta taxativamente la condición objetiva de punibilidad. Les pregunto, ¿logramos comprender? Y ahorita vamos con Diego. Veamos. ¿Sí? Ya vieron que Sí, esta condición objetiva de punibilidad siempre la vamos a ver de forma taxativa. No es que nos va a decir en el código nos dice esto y acá y no, nada que ver. Esas son babosadas. Todo se encuentra taxativamente muchas veces, ¿verdad? Otro ejemplo. Bueno, es el ejemplo, por ejemplo, si vamos a ver los ejemplos, se puede ver, por favor.
Los delitos que les tengo ahí, algunos son de femicidio y otros, bueno, sí, es delito continuado. Pero eso creo que lo vamos a ver mañana. Lo vamos a ver estos últimos dos casitos entre mañana y el jueves. ¿Vieron? Eso sí es promesa, esos ya los tengo ahí y se los voy a compartir también. Entonces, veamos, Diego, por favor. Gracias, Lick. Buenas noches. Con una curiosidad, en el caso de los policías que, como iban uniformados, usaron el vehículo oficial, podrían caer en el delito de desaparición forzada, porque en el segundo párrafo menciona sobre privar la libertad y con agravante por las mismas circunstancias. Vean, les voy a comentar y ya di tu observación, Diego. Te voy a hacer una pequeña, ¿cómo es que diga? Una pequeña observación. Veamos, pues. En este tipo de circunstancias o situaciones no tendría que ser una desaparición forzada. Efectivamente, no tendría que ser la comisión del delito que se les pueda poner a ellos, porque efectivamente si está la patrulla y se utilizó para los medios, entonces con el simple hecho de ellos ser agentes ya se agravó la situación, ¿verdad? Entonces no importa si está la patrulla, porque obviamente ellos utilizaron este medio. Y nosotros sabemos que ese fue el móvil, es decir, el medio por el cual terminaron por consumar el delito, con el simple hecho de ser policías y utilizar esas herramientas que en la institución del Estado les otorga. Solo con el simple hecho, como alguien dijo por ahí en el chat, de ser policías, ya cometió este delito. Solo con eso ya agravó su situación. ¿Sí? Entonces, no podría ser esto. No, definitivamente no podría ser una desaparición forzada en virtud de que las personas, pues efectivamente, pues se encuentran con vida, se encuentran en un lugar determinado y no se han perdido. ¿No ha sucedido alguna situación en la que incurra un poco más de frialdad de parte de ellos también? Entonces, hay que tener cuidado con eso, Jane. Siempre observar. Pues, por ejemplo, si efectivamente alguna de estas dos personas, como yo les digo, yo así lo vi muy pronto, no le puse mucha atención, pero sí logré captar lo que dijeron. Si en el caso de que fuera que desaparecieron algunas de las personas que efectivamente se encontraban en esa noche y la fueron a dejar perdida por ahí, pues efectivamente, pues, y si no se encuentra, estaremos ante un delito aún muy complicado, una comisión del delito que agrava todavía su situación en la que se encuentra, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver. Perdone. ¿No? En el caso de Yo creo que tenemos ahí un doble audio. Ajá. Veamos. ¿Ya estamos bien? en el segundo párrafo de desaparición forzada dice, constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de uno o más personas, aunque no medie medio político, cuando se cometa por elementos. Es el 201. 201 va. Ahorita te vamos a dar hincapié a esta situación, ¿sí? Porque muchas veces no siempre es esta situación. Bueno, 201. Sí, 201. Veamos. Dice aquí plagio, secuestro. Los autores materiales intelectuales, este es nuestro primer criterio. El siguiente criterio, o sea, dice los cómplices o encubridores serán sancionados con la pena de 20 a 40 años. A quienes sean condenados por prisión de plagio, secuestro, no podrán concederse esa manera la pena por ningún proceso. Que alguien pregunte. Vamos a ver. Los cómplices o encubridores, o sea,
No te guardas que amenazar y no te vas a libertad. Entonces se considera. Fíjate que yo creo que 201 TER, por favor, es que no había escuchado el TER. Bueno, desaparición forzada, dice, comete el delito de desaparición forzada quien por orden, con autorización o apoyo de autoridades del Estado. Principalmente hay que saber interpretar esta parte, ¿sí? Y dice, ese es nuestro primer criterio, que este delito lo comete quien por orden, y en este caso pues no tiene ninguna orden de alguna persona. Después dice en el siguiente criterio que privar de cualquier forma la libertad de una o más personas por motivos políticos o por su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención. Ese es nuestro segundo criterio. Después decimos, así como el funcionario empleado público que pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado ordenado, autoriza, etc. De ahí se constituye el delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en el ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente con abuso o exceso de fuerza. Bueno, después nos dicen otro criterio, igualmente comete el delito de desaparición forzada los miembros e integrantes de grupos, bandas organizadas, con fines, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Diego, en este caso, ya es lo que les estaba diciendo, tenemos que saber delimitar nosotros y leer a detalle antes de argumentar nuestra posición. El primer criterio, y es el que principalmente, no sé si será mi internet o será de la compañerita. ¿Estamos bien con señal, chicos? Sí, doctor. El artículo 201 ter. Karen. Bueno, vean cómo es indispensable el analizar a detalle cada palabra. Y eso es lo que vean, compañeros. El doctor Edgar Enrique Lemus Orellana hace hincapié. Y eso es importantísimo. Por ejemplo, este delito lo cometen en el primer criterio, quien por orden con autorización apoyo de autoridades del Estado. Ese es nuestro primer criterio y ese es el más, es como quien dice, el fundamental. Después dice que priva a la persona de su libertad a más personas por motivos políticos ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención. Nuestro segundo. El tercero, así como dice, es el tercer criterio. Así como el funcionario de empleo público que pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado. Esta parte es fundamental. Que ordene, autorice o apoye o dé a quien ciencia para tales acciones. En el siguiente criterio dice constituye ese delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometan por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, de su cargo, que actúen arbitrariamente. Bueno, vamos a escuchar a May. Entonces, ya se dieron cuenta que aquí dice, así como el funcionario empleado público pertenezca a uno de los cuerpos de seguridad del Estado. Nuestro criterio se basa en esto. No propiamente por un móvil que sea político, sino por el simple hecho de que ellos abusaron de esa autoridad como alguien nos lo puso acá, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, Diego, es que nosotros analizamos, vemos cómo es la comisión del delito que se les está imputando. Más claro no canta el gallo, dirían por ahí, más clara el agua no puede estar, ¿sí? Entonces, esas son las observaciones. Y eso es lo que nos da a nosotros el motivo para venir y de alguna forma solicitar la investigación de oficio de la institución, en este caso el Ministerio Público, quien ya ha girado orden de captura para los policías. Imagínense, este proceso lo lleva, así lo lleva. Y es para que de alguna manera también vea la policía que abusando de autoridad o abusando del poder, o de alguna forma esa fe o esa seguridad, según
La confianza ya le están echando por la borda. Yo sé, porque es contraproducente para muchos, ¿verdad? Y yo se los digo de esta manera, es contraproducente en el sentido de que de alguna manera, esperen chicos, creo que tenemos algún audio por ahí abierto. ¿Quién será? Es el de Hilda. Ya lo vamos a ver. Bueno, gracias. Es contraproducente porque debería ser la aplicación no tan selectiva y debería ser aplicación general, y eso es algo que nosotros sabemos y está de más recordárselos. Sin embargo, pues con esto le están diciendo al policía, mira, estate quieto, aquí tenés tu ejemplo de que si vos incurrís en esto, pues te va a caer igual, ¿verdad? Porque de alguna manera la sociedad o el status quo, considero yo que ya la gente ya no está como para andar quedándose y tolerando las cosas. Yo creo que vivimos en un medio muy alterado, un medio muy ágil, muy movido, ¿verdad? Y entonces también de esta manera es como el derecho penal también se tiene que ir acoplando a la movilidad de las personas, así es el derecho penal. Entonces, sí chicos, así, por favor, es como nosotros tenemos que ir analizando. Bien, yo creo que tenemos una pregunta ahí de Javier. Perdone, entonces no aplica ese artículo para el caso de los polis. No, para nada. No. Aquí no puede aplicar este artículo, no lo podemos invocar, porque lo que haríamos ahí es dar, como no, yo les digo, si viene un abogado y es bueno, y rápido dice, no, puso desaparición forzada y ahí están aquellos campantes, lo que van a hacer es que nos van a votar el caso. ¿Y quién sale perdiendo? Uno, se desprestigia. Por un error, vean cómo es eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos tanto éxito en la vida que por un error que cometamos, es el fracaso de nuestra vida muchas veces. Tristemente ustedes. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que analizar bien lo que se nos presenta. Pero como todavía no es el caso, ustedes no se preocupen, hombre, ahorita están viendo todavía el Código Penal, ¿verdad? Todavía les dijera yo que ustedes ya ostentaran el puesto de un oficial, no oficial del Ministerio Público, por ejemplo, que los puedan, por ejemplo, analizar, que estuvieran ustedes en AUAP, por ejemplo, y que estuvieran ingresando denuncias y denuncias y denuncias, y de repente, ¡paz!, les cae una situación así, ¿qué van a hacer? Y por eso es que les tengo esos tres casos para mañana y para el jueves, ¿verdad? Entonces, así es. No sé si alguna otra observación, Diego. Solamente link, gracias. Nítido, pues, ya sabemos. Ojo con eso. Javier. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Fíjese que tengo una consulta siempre acerca del COP, y es cómo se puede redactar, cómo se puede colocarlo en el análisis ya cuando usted me lo plantea, y entonces cómo lo podemos redactar. Eso es lo que me duda. Por ejemplo, ya les digo yo, cuando estábamos viendo, créanme que no son muchos los artículos que van a ver así, o sea, son contados. Se van a ver más en casos en concreto. Ahorita, no les preocupense de eso. Pero, por ejemplo, podría ser el de la quiebra fraudulenta. La quiebra fraudulenta yo creo que es el ejemplo más claro que podríamos tener acá, o podría ser, les puedo decir, veamos, un cohecho activo, un cohecho pasivo, por ejemplo. Ahí sí podríamos de alguna manera también tener este acercamiento bastante cercano a la condición objetiva de punibilidad, que es lo más sensato. Ahí sí podríamos decir si existe una condición objetiva de punibilidad en virtud de que por ejemplo, se los voy a plantear así de esta manera. Y hablemos como que estuviéramos ya en el semestre regular. Bueno, yo tengo tengo 700 pelones. Ustedes que estuvieron la mayoría que estuvo con nosotros en el año pasado, la famosa sección de los 700 alumnos. Y resulta que el licenciado Guillermo Hernández y yo, por ejemplo, ¿sí?, cada quien tiene 350 alumnos, aquel tiene 350 alumnos y yo tengo 350 alumnos, 700 alumnos. Y nosotros trabajamos con el doctor José Francisco de Matabel.
pero yo trabajo también con el doctor Edgar Enrique Lemus Orellana, que es nuestro coordinador de coordinación de área profesional del 7º semestre al 10º semestre. Entonces, el licenciado Penalito, como lo conocemos bien, aquel buena onda y que sí, que no sé qué, que no sé cuándo, pero yo soy un poco más, no sé, mala onda. Y los alumnos que estuvieron con aquel le agarraron la onda rapidísimo y los que están conmigo no. Bueno, entonces yo les ofrezco, vean, miren mucha, lo que vamos a hacer es que vamos a tener unos refuerzos, unos repasos, pero yo les voy a cobrar unos 100 pesos por cabeza, barato. Pero no les garantizo que ustedes puedan tener el resultado satisfactorio. Vienen ustedes, dicen, va, ¿qué son 100 quetzales? La verdad es que hoy 100 quetzales uno pues, se le va como agua entre las manos, ¿verdad? Pero yo les pido 100 pesos. 100 quetzales por los 300 pelones que teníamos. Pero no levantan ustedes. Y vengo yo y nuevamente les digo, miren mucha, hagamos esto pues. 230 quetzales denme. Y les garantizo que van a ganar el curso. Bueno. Entonces, operaría el siguiente delito. En virtud de que yo me aprovecho de interpósita persona, es decir, de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, de un coordinador y de la confianza que la facultad me da al estar como auxiliar por oposición de parte de los dos docentes titulares y de algunos otros titulares que me deben de conocer, dicen, no, aquel es bueno, que no sé, un montón de abogados. Me aprovecho de eso. Entonces operaría este delito y tendrían que investigarme porque no saben si es la primera vez que yo lo hago. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que opera la condición de punibilidad? De alguna manera. Pero ustedes en el hecho fáctico ya en concreto no ven la condición objetiva de punibilidad, salvo que se los pidan alguna fiscalía, pues. Entonces ellos cuando ustedes pasan su denuncia, no, es que hablando como estudiantes, fíjese que él nos estuvo pidiendo 100 quetzales del primer repaso, nos pidió 230 en esa ocasión y todavía salimos raspados o salimos así. Y es que por eso es que por ahí hay un docente que lo molestan con eso, pero ojo, yo no le estoy echando el muerto a él de que sea un delito de organización, porque no lo hace, él es profesional. Pero no trabaja con nadie. En cambio yo sí. Y lo estoy haciendo, por ejemplo. Acuérdense que es un ejemplo así muy didáctico, ¿verdad? No lo estoy haciendo, ustedes saben que no es así, nunca lo he hecho, bendito sea Dios. No tengo esa necesidad tampoco de hacerlo. Entonces, por interpósita persona, me estoy aprovechando yo de la situación. Entonces, es motivo suficiente para solicitar una investigación para quien andaba preguntando por ahí, y solo empleados públicos o funcionarios públicos, ¿no? Cualquier particular también puede hacer. ¿Se dan cuenta cómo opera el análisis de la famosa condición objetiva de punibilidad? ¿Sí, Dulce? O sea que los casos de COP va a ser muy difícil encontrarlo en los ejemplos o artículos que usted nos ponga, ¿verdad? Exactamente, por eso ponerle, yo les estoy explicando ahorita que no todos los artículos tienen. Por ejemplo, el de quiebra fraudulenta es el ejemplo más claro. El más claro. Porque aquí, esta quiebra, la insolvencia se está gestionando a través de a instancia legal, es decir, ante un juez de instancia. ¿Sí? Por eso les digo, ese es el ejemplo más, pero más acertado. Y algunos otros delitos que efectivamente, pues ya sabrán ustedes que más del 90, casi como el 95% de artículos no tiene condición objetiva, no, más del 97, 98%, estoy seguro, de los de estos artículos, pues no tiene condición objetiva de punibilidad. Por ejemplo, fuera el caso de un artículo que sí podríamos decir que existe una condición objetiva de punibilidad también, que se podría recalcar
Es decir, sí, aquí lo puedo identificar claramente, es por ejemplo la desviación de los ríos, de los caudales, por ejemplo de aquellas industrias que ellos vienen y dicen, no, eso no es mío. Y del otro lado, campantes, ellos tirando todo el agua con color y está dañando el medio ambiente, la flora, la fauna, afecta. Entonces, probablemente estemos ante una condición de vulnerabilidad en el sentido que identificamos que primero la industria es la que contamina, segundo que ellos claramente dicen que no, por ejemplo, no desvían ni utilizan caudales, ni utilizan esto para la producción propia, o podríamos hablar también de la extracción de minerales, la minería. Entonces, salvo que sean casos así, pues efectivamente estaríamos que tendríamos alguna condición de punibilidad. ¿Se dan cuenta que son, miren, contaditos los artículos o los delitos que podríamos delimitarlos nosotros y decir, sí, efectivamente, así es como podemos encontrar, pues, la condición objetiva de punibilidad, ¿verdad? No sé si con eso te da una Solo mejor tengo idea, Luis. una dudita más. En Ajá. caso de que sí hubiera COP, ¿cómo se escribe? Digamos, ¿cómo redactarlo? ¿Si hay o exactamente como qué palabras más o menos podemos utilizar? Solo es Bueno, como sugerencia, ¿verdad? Por claro, si claro, se entiende. nosotros tenemos. Va, ponete, yo te voy a dar un tip. Por ejemplo, así como la quiebra fraudulenta, podrías poner tú. Eh, en el presente delito, la persona declara su insolvencia ante un juez competente, juez de instancia, por ejemplo. Y es por eso que se necesita realizar la investigación de oficio. Bueno, también podríamos decir hablemos de las industrias que contaminan. La empresa textilería fulanitos y menganitos, es necesario investigar el impacto ambiental en el que incurren por la contaminación ambiental. De oficio solicitamos que se investigue el presente caso. O sea, ustedes lo van a ir adornando, ustedes ya cuando van poco a poco compenetrándose, van adentrándose dentro del ámbito jurídico, por eso yo comprendo muy bien cuando los profesionales le dicen a uno, tienen que leer, tienen que leer, tienen que saber. Miren, ustedes, por ejemplo, tienen que saber desde lo sencillo hasta todo lo que es cultura general. Uno tiene que saber todo. Créanme, uno tiene que leer y yo sé, es aburrido, ¿no?, para muchos, pero esta carrera así es de pura cultura general, es de conocimiento. ¿No? Entonces, no sé, con estos o esta ejemplificación, Dulce, ¿te queda más claro? Silic, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Muy bien, José. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Fíjese que yo quería explicar un poquito sobre la condición objetiva de impunidad, que yo estoy averiguando ahí, estudiando un poquito y encontré una explicación que me pareció muy fácil para identificar dicha condición. Para que uno se dé cuenta que una acción o una conducta que es delito, que tenga condición objetiva de punibilidad, tiene que llenar todos los requisitos que es de la teoría del delito, que sería, tiene que ser una acción, por ejemplo, del asesinato, tiene que ser una acción que es matar a una persona, que tiene que ser tipificado, tiene que ser antijurídico, tiene que ser culpable y punible. Entonces, cumpliendo todos estos requisitos, indudablemente va a tener una condición objetiva de punibilidad. Y cuando no va a tener, va a ser cuando no llene alguno de estos requisitos. Puede ser la legítima defensa. Por ejemplo, si alguien mata a una persona, no pueden decirle que ella asesinó a alguien, porque va a existir una eximiente que va a ser la legítima defensa. Entonces va a faltar un elemento que sería la antijuridicidad. Entonces, automáticamente esa acción humana queda sin condición objetiva de punibilidad. Eso fue lo que investigué y eso fue lo que entendí. Ya usted me dirá si estoy en lo correcto, Sí, doctor. pues eso me suena bastante a mucho lo que de la parte general de la introducción al derecho penal guatemalteco, el doctor José Francisco Mata Vela nos hace algún tipo de observaciones.
y también algunos otros tratadistas. Sin embargo, yo creo que esa consideración es bastante acertada. Yo por eso se los delimito de la siguiente manera, para no ahondar mucho en que antijuricidad, tipicidad, que tiene que existir los elementos cognitivos, volitivos, materiales, etcétera, etcétera. Se los pongo de la manera más simple, que los elementos tienen que ser necesarios, indispensables, para solicitar la investigación de un hecho o la comisión de un delito. Es más sencillo. Porque si me pongo a explicarles, miren, tiene que existir una conducta previa, tiene que ser antijurídica, tiene que ser punible, culpable, etcétera, etcétera, no vamos a salir de penal sustantivo nunca, y ya estamos a escasos días de entrar a procesal. Entonces, ya les digo yo, compañeros, tomámoslo de esa manera. Esa es la condición objetiva de punibilidad. Como José, te agradezco muchísimo que lo hayas compartido con la clase, porque efectivamente es así como se analiza doctrinariamente, pero y efectos académicos. Está, mira, perfecto, no hay problema, yo no veo ningún inconveniente. Pero nosotros, eso es lo que nos caracteriza con el licenciado Guillermo Hernández, con Penalito, con aquel. Miren, muchachos, ¿para qué le dan tanta vuelta a ese? Nosotros se lo decimos claro, así, directo y sencillo, sin tanta vuelta. Porque si no, imagínate, se van a poner a analizar, sí, conducta jurídica, punible, culpable, y tiene que ser esto y lo otro, y no, ¿cuándo salimos de eso? Entonces, ustedes que ya lo saben, en este caso, y está bien que indaguen, perfecto, te felicito, pero sí, tengámoslo presente como eso. Tienen que ser elementos necesarios, indispensables, para solicitar la investigación de la comisión de un delito. ¿Se dan cuenta? Es bastante sencillo, bastante práctico, y ya a la hora que, pues efectivamente con casitos, pues ustedes van entendiendo y van comprendiendo mejor. Sin embargo, lo que nos importa es el Código Penal, ahí se recuerdan, por favor. Entonces, si se dieron cuenta, hoy dimos un refuerzo nuevamente lo que es el derecho penal de la teoría del delito, importante. Es lo que me preguntó Dulce, Dani. Ustedes sabrán adecuar las palabras. De ustedes tienen que nacer, decir, por ejemplo, que, por ejemplo, el señor fulano de Menganito, quien en su declaración ante un juez competente se declara insolvente, por tanto se solicita la investigación de oficio del delito tal. O por ejemplo, lo que les estaba diciendo yo, de las industrias, que la industria fulanitos de Menganitos, Sociedad Anónima, ¿quién está contaminando un lago, un río, está matando la flora, la fauna? Entonces se solicita al ente investigador que de oficio investigue qué animales ha matado, qué flora ha afectado, qué comunidades ha afectado, presente. Eso ya es muy propio de cada uno de nosotros, como profesionales. Cosa que nos dicen, enriquecer nuestro acervo cultural. Eso ya es muy personal, chicos. Entonces, esas serían las acotaciones o las observaciones que les hago, ¿verdad? Entonces les pregunto, nuevamente, ahora, con este caso comprendimos cómo hacer esa observación de la condición objetiva de punibilidad. Quedamos claros. Pregunto. Y si hay algún otro temita que tengamos que tocar, lo podemos tocar ahorita, sin ningún inconveniente. Veamos. ¿O estamos claros? No, todo bien, gracias. Muy bien. María José, dime. Nick, mira una pregunta, disculpe. Fíjese que en algunos artículos a mí me cuesta saber cuándo hay resultado o no. Ok. Bueno. Vean, chicos. Nuevamente, los delitos de mera actividad y de resultado. Los delitos de resultado van a ser aquellos delitos que evidentemente van a ser apreciables, van a ser palpables, de simple hecho. ¿Sí? Por ejemplo, la minería que está, por ejemplo, contaminando, pues el resultado puede ser, por eso les digo, hay que saber analizar.
lo doctrinario de lo hecho, de lo que es ya el hecho en sí, un caso en concreto. ¿Mm? Por ejemplo, ¿sería un delito de resultado? Escuchemos bien, un delito de resultado en un caso en concreto que la minería, nosotros sabemos que esa minería está contaminando y está afectando a un grupo determinado, por ejemplo, personas, vean, sin ánimo que suene mal, aquellas personas que, por ejemplo, no tienen su lugar y van a invadir las tierras. Y entonces ellos, el único medio que tienen para sobrevivir son los ríos, los caudales. ¿Mm? Entonces, a ellos se ven afectados y de alguna manera la flora y la fauna. Entonces, podríamos decir que el resultado de la contaminación de esta empresa, de esta maquila, empresa o textilería, lo que sea, pues está incurriendo en que, por ejemplo, esté matando a los peces del lugar. De alguna manera exista mucho más erosión de la tierra. Por ejemplo, exista alguna contaminación que se pueda percibir dentro de un área determinada. Por ejemplo, esos ya son en casos en concreto y existiría un delito de resultado. Pero si lo vemos o lo confrontamos al artículo, pues eminentemente no hay resultado en el artículo. Nos está diciendo taxativamente, por eso les digo, ojo con eso, taxativamente que puede haber resultado, pero el artículo no tiene en sí resultado, solo le está dando la explicación. Pero, por ejemplo, por eso voy a ser insistente con el artículo de la quiebra fraudulenta, compañeros, ojo, por favor, que en ese artículo ya nos está diciendo que la persona que se declare en quiebra fraudulenta, o sea, ya nos está diciendo que ella lo hizo legalmente, se constituyó, se apersonó ante instancia reguladora, pues. Entonces hay que tener mucho ojo con ese tipo de análisis, saber interpretar la norma. Eso es el derecho penal sustantivo. Y así es como nosotros delimitamos los delitos de actividad. Y en ese caso, pues sería, por ejemplo, el de contaminación, un delito de mera actividad, no va a ser un delito de resultado. Salvo que, por ejemplo, eso les digo, esto es académico, y en caso en concreto, que viéramos, apercibiéramos, fuera palpable, fuera evidente o fuera notorio el hecho. Por eso les digo, sepan comprender lo académico del caso en concreto. Si ustedes logran manejar esto, créanme que no les va a costar absolutamente nada procesar penal. Y lo demás que, pues, por ende, en la profesión, pues, se les va presentando, ¿sí? Entonces, comprendamos, pues, que delitos de mera actividad van a ser aquellas circunstancias en las que no precisamente se necesitan de un resultado físico. Y los delitos de resultado pueden ser ocasionalmente aquellos delitos que de propósito se busquen y con ello también busquen de resultado alguna acción. Esos delitos no le pongan poco, ya estaríamos hablando de delitos así, que digo yo, de algún incendio, o de alguna casa, provocar un incendio, no sé, que quisiera poncharle las llantas a alguien y alguien me vio en peligro. Desde hace mucho tiempo que estos, por ejemplo, no se analizan mucho, créanme, no se analizan mucho porque muchos en la institución antes sí analizaban desde la perspectiva de la peligrosidad de la persona. Sin embargo, ya en el sistema penitenciario, esto ya son otros 20 pesos, de una vez les digo, en el sistema penitenciario y sus leyes especiales o muy específicas, sí estaría bien el manejo del nivel de peligrosidad de la persona, porque, por ejemplo, yo no puedo sacar al smiley sabiendo o incorporarlo a la sociedad, a pesar de que sea un derecho de la persona plenamente constituido en la ley. No lo puedo entrar nuevamente a la sociedad, porque yo sé que es una persona que su nivel de peligrosidad es muy alto. Este ya es una persona antisocial, literalmente. Entonces, hay que tener cuidado con eso también, ¿verdad? Vamos a identificar resultados cuando el mismo artículo nos indica la consecuencia del hecho cometido. En pocas palabras, así sería, Mills. Pues eso les decía yo. Un delito así como de
contaminación de mera actividad, para efectos académicos. De resultado, el que les estaba manifestando. O por ejemplo, el prevaricato culposo, existiría un delito de resultado también. O sea, son artículos, pero bien contaditos. Pero por lo regular, muchos de ellos son artículos de delitos de mera actividad. ¿Verdad? O por ejemplo, una situación en la que se incurra un arma de fuego. Si, por ejemplo, del percutar el arma a una persona le ocasiona la muerte, pues es un delito de resultado. Entonces, así, ¿verdad, compañeros? Sí, Dan, yo que sí les voy a dejar como tarea, diría yo, para los 100 y pico de personas que estén acá y así lo deseen hacer, como les digo. Yo sé que no van a ganar puntos, sin embargo, van a ganar en análisis porque es necesario. Entonces yo les voy a ir haciendo las observaciones. Esta ocasión de los que presentaron, pues los voy a dejar así en el aire, ¿verdad? Pero por favor, yo les voy a poner en el Classroom que tenemos para quienes vamos a sustentar la evaluación. Dentro de un ratito les voy a poner un par de artículos. Necesito que ustedes los lean, los analicen. Por favor, leer, analizar y comprender son tres cosas muy diferentes. Necesito que primero lean. Posteriormente que lean el artículo, ustedes van a ir analizando poco a poco cada palabrita. Y ya, pues, por ende, después de leerlos, analizarlos, van a comprender ustedes el artículo. ¿Está? Entonces, efectivamente, eso es lo que vamos a hacer por hoy, porque si veo algunas cuestioncitas bastante necesarias tocar, nuevamente en teoría del delito, ¿verdad, chicos? Entonces, con ello, yo les estaría dejando esos artículos para que ustedes los puedan realizar para el día jueves. ¿Bien? En un ratito se los voy a colocar ahí. Y, como les digo, yo sé que no es obligación, pero sería bueno ver qué es lo que ustedes van comprendiendo y cómo lo van analizando. Solamente recordarles, por favor, para que no cometamos ese error, en los sujetos, por favor, si el delito del artículo que yo les voy a poner, por ejemplo, lo comete un funcionario o empleado público, ya saben ustedes que no es cualquiera. Van a poner el funcionario o empleado público que en el ejercicio de sus funciones, o el empleado público en el desarrollo de las actividades que le han delegado. Esos serían sus sujetos. O por ejemplo, que algún delito que sí lo pueda cometer cualquier persona, pues obviamente van a poner cualquier persona quien falsificar en moneda falsa, intrujer, así lo van a ir desarrollando, ¿vieron? Entonces ya saben cómo analizarlo, ¿verdad? O por ejemplo que algún otro artículo por ahí que les pueda poner, por favor, hay que tener cuidado con eso. Y en el sujeto pasivo, pues obviamente ustedes van a saber delimitar si es el Estado, la sociedad, o es la población, o los particulares. Siempre cuidado con eso, bien, por favor. Sí, Dulce. Lick, disculpe que los moleste tanto, solo tengo una duda respecto al examen de recuperación. Dijo que se iba a dividir en dos partes, ¿verdad? Pero yo solo tengo una duda. Dijo que una parte era teoría del delito, solo ¿eso va a venir respecto al material que usted nos compartió, el libro y todo eso? ¿O ya...? Porque en sí de teoría del delito vimos cómo tipificar y todo eso, ¿verdad? Pero por lo que usted nos dio, es que tengo dudas si es lo que viene en el libro o lo que usted nos compartió en estos días. Es lo que han visto conmigo. Ah, ok, gracias, Lick. Literalmente. Es lo que yo les digo y les hago estas últimas advertencias. Ayer terminamos casi como a las 10 menos cuarto, ¿verdad? No sé cuántos se quedaron al final. Como a las 10 menos cuarto. Y les di por ahí un par de preguntas que les vinieron en la evaluación. Yo creo que fue en la segunda evaluación, pero no me recuerdo. Algo similar por ahí. Entonces,
Los que se quedaron, ustedes sabrán juzgar en este momento de los que no estuvieron presentes. ¿Verdad que es lo que les he estado trasladando información? ¿Sí o no? Porque para mí es lo que hemos visto. Sí, Lick, así es. Buenas noches. Hola, Mercy. Mercedes, perdón, buenas noches. ¿Verdad? Es exactamente lo que hemos visto, para mí. No creo que lo que se está dando, o no sé, de alguna manera ven algo fuera de, ¿verdad? Ajá. Fíjate que Laura, que no, voy a tratar de hacerlo mañana. Lo que pasa es que tengo un pequeño contratiempo porque ya, miren, ya nos tienen aquí, ya nos tienen acá, miren, respirando la nuca por el semestre. Entonces espero que comprendan que por mi parte el estar con los chicos de los semestres ya bajitos, y de alguna manera estar también ya con los semestres altos, la del grado de responsabilidad es un poquito más alto. Entonces hay algunos pequeños contratiempos que se me van presentando diariamente según las coordinaciones y direcciones también del señor decano. Entonces, ya saben, yo ni chicha ni limonada dirían por ahí, o así a lo que me corresponde, ¿verdad, chicos? Entonces, para que vean que nada político por mi parte, todo es puramente academia, ¿verdad? Entonces, sí, les pido por favor la consideración del caso. Yo voy a tratar de hacer trasladarles ese material, primeramente Dios, así me concede esa oportunidad, porque mañana se asignan ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Mañana no. Ya vieron, todavía tengo que estar atento y muy anuente a que ustedes, esas asignaciones, lleguen a coordinación. Entonces, es un dolor de cabeza. Mi consejo de una vez para los 116, si están, van a estar asignándose mañana temprano, estén atentos desde las 7 de la mañana. 7. No va a ser que suceda lo que aconteció hoy con nuestras dos secciones, la sección C y la F. A las 8 en punto de la mañana ya todos están pendientes del teléfono, y a las 8:15 me estaban diciendo a mí, según yo era hasta las 9:30, pero a las 8:15 ya teníamos llenas las dos secciones. Entonces, mucho ojo con eso, ¿oyeron? Entonces, tengo que estar ahí también al pendiente, ¿oyeron? Entonces, voy a hacer lo humanamente posible por trasladarles ese material con esas palabritas que nadie se ha dado cuenta todavía, porque si alguien se hubiera dado cuenta ya me lo hubiera dicho ahorita, mire, esto fue, esto, pero creo que nadie se ha dado cuenta, ¿verdad? Ajá. Entonces, recuérdense que a partir de las 8 de la mañana en punto está habilitado, por favor, pilas ahí, mucho ojo con eso. María José. Mire, ¿los artículos que tenemos que entregarles son igual en la plataforma o solo lo tenemos que hacer? ¿Sí? Sí, por medio de la plataforma. Ahí lo pueden ustedes subir sin ningún inconveniente. Lo pueden hacer por medio de Word y lo pueden subir o como PDF, no sé, ahí como ustedes les quede mejor. Ahí sí que yo no tengo problema con eso. Y mire, disculpe otra pregunta, es que es la primera vez que hago una retrasada, entonces uno tiene que pagar un día antes, ¿así es, no? Mira, te voy a comentar, en este caso particularmente todavía no se ha generado, y por favor, todavía no estén generando ustedes órdenes de pago, todavía no. Cuando la facultad emita el comunicado de que ustedes, por ejemplo, hubiesen llevado a escuela de vacaciones, antes no lo hagan, porque van a regalar ese dinero. Entonces, hasta que la universidad saque su comunicado de forma oficial o nos lo traslada a nosotros, pues en mi caso, efectivamente, pues yo se los voy a trasladar. Miren, chicos, por ejemplo, les pongo la imagen ahí de mi nombre, de la situación, ¿va? Les quiero recordar, o les pongo, recuerden que ya pueden gestionar, y al ratito vienen ahí los representantes tirando información, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, sí, efectivamente, a través de los medios que tenemos autorizados, les voy a trasladar toda esta información, ¿oíste, María José? Y esto también para los demás chicos que también tienen alguna duda así con eso, de que, por ejemplo, los pagos, sí, yo sé que estamos estresados por los pagos, pero tranquilos.
la facultad va a emitir ese comunicado en su momento y a través de nosotros se lo vamos a comunicar. Ya se dieron cuenta que mi medio siempre va a ser muy comunicativo. ¿Para qué? Porque pensaron todo lo contrario, porque miren cómo es chistoso, solo escuchen los de la jornada nocturna. Muchos de los compañeritos que han venido, o no solamente esta promoción, sino que las promociones que van pasando, dicen, no hombre, como que se quiere creer influencer o qué sé yo, y así como que, a la gran, miren ustedes, se los juro que de coordinación me llegaron un montón de mensajes así, con capturas y me decían, Doc, ¿y usted nada que ver? Yo digo, no, estos patojos ni qué piensan, les decía yo, si es un medio totalmente de comunicación, yo lo he visto que es bastante volátil o muy activo, lo veo así yo, esta herramienta del Instagram, porque veo que muchos utilizan esa herramienta y Facebook no la utilizo. Entonces, les hablé, les propuse eso. Y sí, efectivamente, me ha sido una herramienta muy, pero muy efectiva en tanto en comunicación, créanme, porque hay otros que utilizan, por ejemplo, Facebook, pero no le dan utilidad, utilizan TikTok, no sé ni por qué, pero créanme, yo difiero mucho de eso. Eso se va muy por aparte. Otros utilizan Telegram, pero utilizan con otros fines, ¿verdad? Ustedes, pero yo utilicé y yo creo que me ha quedado muchísimo que mejor, la verdad, sí, y les puedo ayudar de una manera más directa. Entonces, bueno, dejando todo eso por un lado, que al final de cuentas sí, es una pérdida de tiempo, créanme, en un ratito están ustedes ahí, ya perdieron como 15 minutos, porque me ha pasado un par de veces, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo veo por lo instantáneo del Instagram, cabal. Entonces, yo se los voy a trasladar por este medio, ¿verdad, compañeros? Ahí van a tener ustedes la imagen, ya saben que cuando aparece mi nombre ahí es porque, nos va a chingar con información, dirían por ahí, pero es para que ustedes estén actualizados al final de cuentas. Pues yo no gano nada con eso, deberían todos de estar informados, creo yo, pero mi función es totalmente desinteresada, ya lo saben ustedes, y por eso es que les comparto de primera mano todo lo que nosotros de Junta Directiva Académica nos llega, ¿verdad? Como decimos, a nuestra sala de redacciones. Ajá. Sí, Diego. Gracias, Lee. Con una curiosidad, la sugerencia de que estemos pendientes desde las 7 de la mañana, ¿alguna probabilidad de que abran la página para asignación antes de las 8? No. A las 8 en punto de la mañana tengo entendido que deberían estar aperturando. Vean pues, esto sería como quien dice, como que fuera los formularios que nosotros con los chicos de la vespertina, ellos tienen esa mala experiencia, creo yo, que nosotros aperturamos. Por ejemplo, yo el formulario lo envío por ejemplo, a las 8 en punto y se está recibiendo a las 8 con un minuto, algo así. Similar va a ser mañana. Entonces, estén atentos, estén anuentes y ya se dieron cuenta, las secciones se llevan rápido. Entonces, ese es el consejo. Oyeron que estén bien pilas ahí, bien pilas, desde las 7 de la mañana. Yo doy esa hora en virtud de que de repente, para que no se les olvide, pues yo igual mañana voy a estar atento a cualquier comentario, pero como les digo yo lamentablemente hasta esos alcances sí no tengo todavía. Como quien dice, con decirles, bien, muchacha, yo les podría ayudar con la asignación de los cursos, no, eso sí ya está muy por fuera de mis manos. Lo mío es totalmente académico, entonces estén pilas a las 7 de la mañana como recordatorio, decir, es una hora antes, pero ya tengo mi teléfono, por ejemplo, listo, o la compu, sin más finales de la computadora desde mi PC, pues voy a decir, bueno, ya va siendo hora, doy refresh y pum, me meto, entonces ingreso y ya estuvo. Entonces, es la sugerencia. Desde que entró el actual decano, hubo mucho problema con las asignaciones. Y primero que entrar por el usuario y ahí teníamos el acceso. Después de que no hubo problemas, después lo hicieron a través de otra instancia, por Facebook. Entonces, y ahora están usando otra herramienta. El acceso va a ser directamente
por la página donde está publicada la asignación, o nos va a enviar a entrar a nuestro usuario, o nos va a pedir que pongamos nuestro usuario, o como lo hicieron en un semestre donde teníamos que poner nuestra clave, nuestro correo, nuestro número de carnet. Vea, Diego, yo no sé específicamente cómo lo están haciendo. Yo tengo entendido por lo que muchos muchachos me hicieron comentario hoy, es de que ellos ingresaron por medio de Facebook. Los redirecciona a derecho.cloud, creo yo. Entonces, por eso les digo, tienen que estar, lamentablemente, nuestra alma mater, así es. Tenemos que, por esta ocasión, estar muy anuente a lo que ellos nos trasladen, ¿verdad? Entonces, yo creo que se les va a estar redireccionando y ustedes van a poder ingresar a la asignación de los cursos. En tanto a la información que les pidan, no sé cómo está, pero les quiero adelantar. Yo me percaté de que algunos alumnos que se asignaron con nosotros, aleatoriamente les asignaron otra sección. Así que yo no sé si me lo dijeron de buena fe, de buena fuente, o si realmente fue así. Entonces, por eso mi consejo esta noche es, estén atentos. Porque la situación lamentablemente no nos encontramos en condiciones derivadas de la toma. Muchos dicen, no, pero que es que los muchachos están desviando el tema, que no sé qué, que no sé cuándo, pero realmente los servidores están colapsados, los sistemas internamente los hicieron pedazos, porque sí, yo me pude percatar en un grupo que evidenciaron eso. Entonces, pues nosotros que solamente somos academia, ya les comento, es lo único que tendría yo por conocimiento. Ya como administrativamente manejen este tema de asignaciones, ahí sí les quedo mal. Pero les traslado lo que van diciendo los chicos del semestre bajito, ¿verdad? Entonces, así sea algo voluntariado que muchos asignaron aleatoriamente, a pesar de que se asignaron en su momento. Ya ven, entonces pónganse pilas mañana. Ahí ya están compartiendo los enlaces. Sería bueno que los tuvieran ahí en un portapapel, creo que le llaman la aplicación. Que lo tengan ahí, solo copien y peguen y entren, ¿verdad? Entonces, ya les digo, eso. Si se asume que hay cupo limitado. Si hay cupo. No es que se asuma, hay cupo limitado. Como es a través de un formulario, me imagino, bajo una lógica, tendrán 250, por darle un número, enlaces disponibles. Y pues no. Para poder llenar el cupo. O la otra, que eso sería un poco más común, que suelten el enlace y qué probabilidad haya que para las 8:05 hayan 325 personas inscritas en esta sección y que después aparezcan en la sección B por mala suerte, porque eso también pasó en uno de los semestres pasados. Pues eso les digo, lamentablemente ya en instancia administrativa, directamente asignaciones y todo eso, yo sí no sé. Si yo pudiera decirles, miren muchachos, esto, o es lo que les digo, o sea, si yo tuviera esa posibilidad de decirles, miren esto o esto, tal cosa, yo con muchísimo gusto les compartiría, pero créanme, esto sí está muy fuera del conocimiento de lo que tengo. Lo mío es administrativamente académico, es decir, si algún docente ya cuando ustedes estén en el séptimo semestre, tienen problemas con un docente, que no se apersone, o que, por ejemplo, solamente, porque nos sucedió hace 2 años, que solamente el auxiliar estuviera dando clases y que no les agradaba cómo las desarrollaba, o cositas así, bastante particularmente. Ahí sí, ya les digo yo, sí les podría apoyar yo del séptimo semestre hasta su último año, pero ya lo administrativo, directamente asignaciones, ahí sí
zapatero, tu zapato, no les puedo dar mayor información porque no sé. Si no, con mucho gusto. Muy amable. Claro, Diego. Bueno, ¿qué tiene la LIC Carla? Lo que les dije cuando fue ayer, aparte que es bonita y le llama la atención mucho a los caballeros, no le ponen atención, sino que se quedan ahí puros, mudos, viéndola. Es que es exigente, muy exigente, es lo que les había dicho. Entonces, pues bueno, esas serían las observaciones del caso para mañana, ¿verdad, chicos? Y como habíamos quedado, mañana sí, pues, si tuvieran dudas en procesar penal, pues, ya vemos por ahí qué podríamos hacer. Ya los 208 alumnos, yo creo que no sé qué van a hacer al final de cuentas, si se van a asignar o no. No sé, ya entre mañana y el jueves estaré viendo ese resultado. Entonces, si tuvieran dudas en procesar penal en cuanto al contenido de la jornada vespertina, ya saben, también son bienvenidos, ¿verdad? No les estoy deseando el mal, ni siquiera hemos iniciado, porque se va a malinterpretar, oye, por favor, pero ya saben que cuentan con una mano amiga acá, alguien que va a tener paciencia, les va a explicar a detalle, en lo que humanamente me sea posible ayudarles. Entonces, cuentan conmigo como un amigo, ya les he dicho, no vean como un docente, como un auxiliar más, no vean como el profesional que también Dios me dio la posibilidad de ser, véanlo como una amistad, ¿verdad? Que aquí yo voy a estar para apoyarles en lo que, en cuanto pueda y en cuanto esa confianza me la deleen los docentes y titulares de los cursos, ¿verdad? Entonces ya saben que aquí tienen un espacio abierto con mi persona y estamos siempre a la orden. ¿Ver? Entonces, recordatorio, dentro de un ratito les voy a poner los artículos, así se van ustedes a descansar tempranito, ¿verdad? Y el estrés lo dejamos para la noche de mañana. Estamos. Oye, esos artículos se los voy a pedir hasta el jueves, cuando tenga un espacio para hacer. Entonces, chicos, yo les deseo una muy buena noche, que puedan descansar, tengan un descanso reparador, y ya se recuerdan, tempranito mañana, puntualitos, la misma forma en la que vamos a ver. Muchas gracias, Diego. Entonces, es un gusto, les deseo una muy bonita noche, y si tuvieran alguna dudita por ahí, pues ya tienen el medio por el cual comunicarse conmigo, y pues ya vemos, o si tienen alguna duda, se pueden quedar al final de la sesión, ¿verdad? Se cuidan para los demás. Muy buena noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Doctor, feliz noche. Feliz noche a todos, chicos, que descansen. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Vaya, se cuidan. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, Karen, se cuidan. Claro, Magda, con mucho gusto. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Feliz noche, Valdín. Estuardo. Buenas noches, Lex. Solo una consulta para confirmar, ustedes van a estar en la sección I, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros estamos en la sección I y en la sección H, pero de la jornada vespertina. Ah, sí, es que estuve con ustedes en la sección I el semestre pasado y quiero volverme a asignar con ustedes. Ah, nítido. Con mucho Ajá. gusto, bienvenido. Ah, va. Pase feliz noche, Lex. Muchas gracias. Igualmente, Estuardo, igualmente. Muy buenas noches. Karen. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Para las asignaciones, ¿me puedo asignar el semestre completo si aún no he hecho el examen de retrasada, de ahorita de Penal 3? Sí, mira, te voy a comentar así muy brevemente. No sé si tú fuiste la que me preguntó sobre el pensum o fue algún otro alumno. Derecho Penal 3 no es, tengo entendido, para el sexto semestre una clase fundante. Sin embargo, es necesaria sacarla en su momento oportuno. Ahorita puedes tenerla retrasada y te puedes asignar al sexto semestre, no hay problema. Ah, ok, muchas gracias. Vaya, con mucho gusto. Es acabar, como dice Anderson, es Penal 2, exactamente. Ajá, ahí estamos. Bueno, chicos, veamos para procesar penal, exactamente, para procesar penal. Bueno, ahí estamos entonces, no sé, ¿alguna dudita por ahí? Hoy estamos, para que vayamos a descansar todos y el estrés lo manejemos para mañana en la noche. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, doctor. Gracias por Feliz su noche. tiempo, muy amable. Gracias. Noche, con mucho gusto. Feliz noche. Adiós, Damaris. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Clarita.